Bueno, muchachos, hoy les voy a compartir un tips que todos conocen, pero que a veces se les olvida aplicar. Si hablamos de análisis técnico, si hablamos de estructuras, si hablamos de acción del precio, de lo que vayamos a hablar, siempre vamos a tener que tener unas bases para seguir eso. Si sabemos que el precio pues tiende a moverse hacia el alza, hacia abajo, que tiende a crear unas estructuras alcistas, estructuras bajistas. Simplemente que a veces uno olvida las bases para poder obviamente tener en cuenta otros conceptos como Smart Money, como oferta, como zonas de oferta, zonas de demanda, como cuál sería mi punto de entrada, como una vela, un patrón de velas. Y pues para mí en mis análisis es muy importante tener que estoy operando, si estoy operando un impulso o si estoy operando un retroceso. Entonces lo que hoy les voy a comentar es más sencillo de lo que parece, es impulsos y retrocesos. Sí, el mercado en sí está compuesto por impulsos y retrocesos, pero vamos a combinarlo con algo que subí en el video pasado, que también pues deberían de ir a verlo, y es que las zonas y las temporalidades mayores priman sobre las temporalidades menores. Entonces, ¿a qué se debe eso o por qué yo digo eso? Sencillo, miren, en esta temporalidad H4 yo veo que aquí hay un movimiento bastante fuerte. Cualquiera diría, este es mi impulso, entonces vendría mi retroceso para hacerme un siguiente impulso. Y aquí es donde muchos pierden operaciones porque pues obviamente están viendo solo la temporalidad H4. Ustedes no pueden guiarse solamente de una temporalidad, tienen que aprender a jugar con las temporalidades. O bueno, ese es mi caso, pero pues yo lo recomiendo porque obviamente si yo veo esta temporalidad y tengo que ver una temporalidad mayor para saber qué es qué es este escenario que está aquí y qué tendencia realmente lleva el mercado. Bien, en esta temporalidad esto se puede decir que es una subtendencia alcista. En H1 se vería aún más suave una tendencia alcista, pero en diario solamente es un retroceso. Entonces, ahí viene el juego de impulsos y retrocesos. ¿Cómo yo sé que es un retroceso? Sencillo, porque este movimiento es muchísimo más grande que este movimiento. Pero sobre todo, ¿cómo yo sé que iba a ser este retroceso nada más? Sencillo, obviamente recordemos y siempre lo voy a recordar, esto es de probabilidades. Me hace mi rompimiento de estructura con cuerpo de vela de mi último alto bajo anterior, es decir, de todos estos altos bajos, él rompe, 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 y al final rompe como que el último que hizo. ¿Esto qué me quiere decir? Que el precio está en una tendencia bajista. Si yo tengo en cuenta la temporalidad mayor que es diaria y veo este escenario, pues obviamente yo voy a tener en cuenta que el precio va a seguir siendo bajista. Entonces, mi enfoque va a ser en ventas, en movimientos, después de obviamente de hacer este escenario, mis entradas van a ser en ventas. Voy a buscar zonas de entradas en ventas, bien sea si yo veo el escenario impulsivo, veo el retroceso, mismo escenario, veo si respeta o no respeta una zona anterior. Si vemos que no la respeta muy bien, entonces obviamente podría tener en cuenta una siguiente zona, pero mi escenario principal va a ser bajista, ¿sí? Obviamente que si yo puedo ver un escenario donde me rompe estructura en temporalidades menores y puede llegar a una zona diaria más fuerte, pues lo voy a tener en cuenta. No pasen nunca por alto esos escenarios. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo tener en cuenta? Algo así como se está presentando acá, cuando vemos que el precio eh, intenta respetar, digamos, un escenario así como este, vemos el blog fue prácticamente roto con una mechita, el precio puede ir a buscar un poquito más arriba de eso para ahí sí caer. Entonces, como yo puedo tener en cuenta eso, más bien, una de dos, si me siento en confianza, entro en compra, busco una estructura en tendencia de 15 minutos, de un H1 en compra, pero sería en cuenta que solo sería un retroceso en temporalidades mayores para irme con tendencia, que son movimientos más fuertes. Entonces ya decide cada trader qué zonas tener en cuenta para entrar. Entonces, mi impulso, mi retroceso, por ende viene mi siguiente impulso. ¿Y cómo yo sé que es un siguiente impulso? Rompe mi zona de estructura anterior. Entonces ya sabría que nada más este movimiento que está haciendo acá es simplemente un posible retroceso para hacer mi siguiente impulso. Son los dos escenarios que tenemos o incluso el precio puede empezar a caer desde esta zona. ¿Sí? Simplemente vemos en temporalidades menores rompimientos de estructura en esta zona, si sí es válido para yo entrar en venta o no, y ejecuto mis entradas tomando obviamente el riesgo. Si pierdo, pues digo, no, todavía no es el momento, no es entrar de ventas, posiblemente sí va a ser el retroceso más grande, y pues obviamente entraría. Entonces, tener en cuenta mis impulsos y mis retrocesos en temporalidades mayores para saber si realmente hay tendencias o no hay tendencias. Siempre ver un escenario
estructural grande, obviamente, para saber qué podemos definir, porque a veces sucede de que en temporalidades, un ejemplo, este escenario de acá, veanlo acá, tenemos impulso, tenemos este retroceso y aquí hay un pequeño rompimiento de estructura. Muchos dirían es tendencia alcista porque ha roto estructura, ¿sí? Y esto es impulso, entonces retroceso y siguiente impulso. ¿Qué pasa con ese escenario? El precio sigue cayendo. ¿Pero por qué? Porque a veces aquí hay dos cosas, dos factores. No nos damos de cuenta de todo el factor anterior fuerte, los rompimientos de estructura bajista y aparte de eso que estaba muy sobrecomprado. Y segundo, podemos también ver una temporalidad semanal, ¿sí? Podemos tener en cuenta también una temporalidad semanal y asimismo también conjugar el tema de saber si era óptima o no era óptima la zona para entrar en una venta, ¿sí? ¿Podríamos hacer esas combinaciones? Claro que sí. Simplemente hay que saber jugar con las temporalidades. Entonces, bueno, vamos a hacer de una vez aquí el análisis en semanal para que se den de cuenta de pronto que hubiéramos tenido en cuenta una semana. Nos damos de cuenta que el precio tocó una zona semanal dentro de mis conceptos o dentro de mi conocimiento de si toca una zona semanal, él va a ir hasta el otro extremo a tocar la otra zona semanal. Es decir, él toca una zona, crea una zona, él la toca, va a ir a tocarme esta zona o por lo menos a crear un bajo más bajo que esa zona. Esta es una de las tantas reglas que yo he tenido y me ha gustado porque siempre ha funcionado en su mayoría, ¿no? Entonces, si yo veo acá, veo este impulso, esto es nada más un retroceso por el siguiente impulso para llegar a zonas óptimas para saber si podríamos comprar o no comprar. Entonces, bueno, en este caso semanal solo serviría de eso. Entonces, si yo veo un pequeño rompimiento de estructura, claro que de pronto en temporalidades menores yo podría haber aprovechado la compra y se puede haber sacado provecho. También se puede hacer, porque obviamente son temporalidades muy grandes si hablamos en este caso del oro, o incluso en cualquier divisa, un movimiento de más de 50 pips. Bueno, lo personal para mí es muy bueno. Obviamente, si son movimientos más pequeños, pues ya es decisión de cada trader qué tipo de trader es, scalper, intradía, swing. Entonces, viendo esos escenarios, yo tengo en cuenta mi impulso, tengo en cuenta mi retroceso y obviamente que él va a tener que hacerme un siguiente impulso. Impulsos y retrocesos, me crea altos más bajos, bajos más bajos y no me voy a enfocar o quedarme aquí pegado creyendo de que definitivamente va a subir. Vamos con tendencia, obviamente puede que de pronto nos equivoquemos y puede que haya un stop loss, ¿sí? Acá en este caso, pero obviamente, como les digo, es mejor irnos en tendencia, es mejor irnos en un rompimiento más fuerte o en el movimiento más fuerte y tener en cuenta nada más esto como un retroceso. Lo mismo que le estoy diciendo acá. Impulso, retroceso. Posiblemente aquí el precio puede que caiga o haga un doble techo para ahí sí caer. Entonces, son los escenarios y aquí es donde ya pues ya jugamos en temporalidades más pequeñas. Vamos acá. En temporalidades más pequeñas y buscar rompimientos de estructura en estas temporalidades más pequeñas. Entonces, aquí yo sabría que esto no es un rompimiento de estructura al alza. ¿Por qué, Sebas? Porque esto es nada más un retroceso de este impulso. Si esto es un retroceso, entonces yo podría decir, listo, saco liquidez de acá, es decir, que este es mi siguiente impulso. Esperaría una de dos escenarios, rompimiento de estructura de esta zona, o podríamos tener en cuenta este rompimiento, ese sería el retroceso. Aquí vemos el precio puede que llegue hasta aquí o definitivamente respete ahí y se vaya en picada. Entonces, esos son los escenarios que podríamos tener en cuenta y podríamos aprovecharlos, impulsos y retrocesos. ¿Sí? Si ya vamos a entrar en más detalle, pues ya en el próximo video les voy a explicar cómo analizar un poco más a detalle. En el video anterior expliqué un poquito ese análisis y esperábamos la zona en 5 minutos o en 15 minutos, nuestro máximo. Esperábamos que cayera en una zona mínima, no recuerdo bien, miramos. Sí, que respetara una de estas zonas o que llegara a este máximo. Vemos que lo alcanza a romper y pues sencillo, en temporalidades menores los rompimientos no son tan importantes. Entonces, aquí me gusta este escenario. Vemos que rompe todas estas zonas importantes, saca toda esta liquidez de acá, rompe todo esto de acá, 15 minutos, entonces posiblemente podríamos esperar que el precio llegue definitivamente un poco más arriba, ¿sí? Independientemente, no hay rompimientos hacia abajo, entonces hay que esperar. Yo preferiría esperar que el precio me toque una zona máxima, una zona mínima, operando incluso un rango, y esperar el rompimiento, la decisión del mercado si rompe hacia el alza para buscar liquidez y podernos ir en venta a largo plazo, o que el precio rompa hacia abajo y cambie estructura. Aquí ya haríamos un escenario algo parecido a esto. Rompa hacia abajo o respete aquí este escenario. O que intente rompa y obviamente suba a buscar liquidez para ahí sí seguir cayendo. Más o menos sería algo así. Entonces, muchachos, impulsos y retrocesos, altos más altos, bajos más altos, bajos más bajos, altos más bajos. Estructuras alcistas, estructuras bajistas. Y cómo combinarlo con temporalidades. Entonces, ahí les dejo ese ático, espero les haya funcionado. Recuerden hacer backtesting, recuerden darle me gusta, compartir, comentar.
y vamos a seguir subiendo contenido de mucho valor que pues a mí en lo personal me ha funcionado y es lo que yo uso en mi operativo y pues me ha funcionado. Entonces ahí les dejo el dato, muchachos. Dios los bendiga.